Había gente que no estaba pudiendo entrar porque a mí me llega acá los mensajes, pero no los leo. No llego a leerlos, va. Pablo, ¿vos estás levantando la mano? No, están preguntando si hay que volver a entrar. Digan que sí, porque yo no llego a escribir. Digan que sí, que hay No, que ya volver a está, entrar, ya está. como para Sí. redondear. Porque si no Profe, queda... Sí. ¿Cómo? lo que me hizo pensar que por ahí todo lo que estudiaban y todo lo que, las teorías y todo eso, debe estar todo muy limitado en cierto punto por su contexto, por su vida, su realidad, Sí. todo, de todo, digamos. Sí, sí. Fíjate que en la historia, si uno ve la historia, la biografía del autor, ¿no? De Wundt, en este caso, cuando pidió que le cedieran un espacio, primero le dijeron que no. Y él empezó a investigar igual, ¿no? Después, bueno, cuando sucede esto del interés en lo que estaba investigando, bueno, después resulta que tenía un montón de aulas a disposición, ¿no? Profe, sí. Hasta 10 una aulas consultita. que yo ¿Usted pudo investigar o sabe por qué 11. él se llevó a esto a investigar a las personas? No te escuché, justo se cortó. ¿Cómo? ¿Usted, usted qué piensa que por qué se llevó a esto de investigar la psicología de las personas en esa época? ¿Por qué él estudiaba las psicologías de las personas? ¿Por qué él decidió, dijo, a ver, y después, bueno, se fueron juntando con varias personas más y bueno, cada uno tenía su punto de vista diferente, pero ¿por qué él se intrometió en el pensamiento de las personas, en la conducta de las personas? Porque esto es una conducta, la comunicación, porque él decía una persona no puede hacer nada, ahora sí, varias personas ya tienen un poder, ya pueden hacer algo, ya es otra cosa, esas cosas. Igual, pensemos qué era lo que le interesaba a Wundt. ¿Qué era lo que le interesaba investigar? ¿El comportamiento, la conducta? También, y hablaba también como de esto de la conciencia colectiva también, ¿no? Del La estudio de... conciencia, eso le interesaba. Porque después vamos a tener a los conductistas, cuando veamos las teorías conductistas, ¿no? Que es otra parte de la historia de la psicología, que a ellos sí le interesaba la conducta, y no le interesaba cualquier conducta, le interesaba la conducta observable, ¿sí? Acá dice observación controlada de Claro. los contenidos. Hay una cosita negrita que está importante, que está hablando justo de lo que están mencionando. Dice, observación controlada de los contenidos de conciencia bajo condiciones experimentales. Jorge, estás hablando, porque no encontraba quién No era sé que si se estaba... entendió todo lo que yo dije. Sí, pero no encontraba, estaba buscando, pasando 3 páginas tengo de Cuotas. cuadraditos. Digo, ¿quién me está hablando? Bien. Inclusive en una La conciencia. Bien, la parte conciencia. Sí. Se te escucha cortado, Lilian. inclusive en una parte la idea de Se escucha, bueno, se escuchaba cortado. Tomás acá pregunta... En el primer texto sí, se habla de conductismo igual, en el primer texto que nos dio. porque el primero lo que tiene es como tú un Que habla de pantallazo. Pavlov y de Watson. Exacto. Claro. Habla de los gestaltistas también, habla del psicoanálisis, ¿sí? Habla de los humanistas, da como de todo. un pantallazo en general. Después vamos a ir en profundidad con cada una de esas teorías, ¿sí? Por eso digo, esta cuestión de la corriente positivista, de considerarlo científico, lo que es observable, lo que es medible, también sigue influenciando, digamos, ¿sí? Esto que hablamos la clase anterior, que muchos y muchas contaban el interés de los distintos tratamientos
¿sí? Los distintos tratamientos en la cuestión de la salud mental, por ejemplo. Bueno, ahí el positivismo a veces está también como muy fuerte, ¿no? En estas nuevas corrientes, los neoconductistas, como se llaman algunos, con esta cuestión de trabajar lo actual y no ir hacia el pasado, como por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? Bueno, ahí cada corriente, cada teoría, cada escuela se va diferenciando de las demás, más allá de pertenecer a una misma psicología, ¿no? O sea, hacia adentro de la psicología hay una diversidad de corrientes, de intereses, pero todo tiene que ver con lo humano, ¿sí? Lo humano. Digamos, si tenemos que decir algo en general hablamos de el ser humano, digamos. Algunos van a decir la conducta, el comportamiento, la conducta observable o no, el aparato psíquico, las pulsiones, bueno, no sé, la cuestión de lo actual, resolver cuestiones actuales, bueno, cada teoría o cada corriente va a tomar como una parte de eso humano, o lo que nos caracteriza a los seres humanos, ¿sí? La comunicación, el lenguaje, ¿sí? Y ahí van encontrando como su objeto de estudio, más allá de que en general el objeto de estudio de la psicología sea la conducta, ¿sí? Si hablamos en términos de algo general, es la conducta humana, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Ahora otros dirán, no hablamos en términos de conducta, nosotros hablamos en términos de subjetividad, por ejemplo, los psicoanalistas pueden decir eso, no van a hablar en términos de conducta, ¿sí? Pero eso porque tiene que ver con una posición frente al objeto de estudio, ¿sí? Tiene que ver con qué le interesa, con qué métodos utiliza para llegar, ¿no? a producir conocimiento en base a eso que le interesa, ¿sí? Entonces, hacia adentro de la psicología general vamos a tener muchas corrientes que tienen que ver con esto que decíamos la vez pasada de los tratamientos que existen, ¿sí? Los distintos tratamientos, que el objetivo ¿cuál es? Aliviar o alivianar el sufrimiento humano, ¿no? Algunos le dirán ansiedad, otros le dirán, no sé, tiene distintos nombres, ¿no? Pero el sufrimiento humano, todas las teorías, todos los tratamientos, lo que intentan es alivianar eso justamente, ¿sí? Ese sufrimiento humano. Para eso, Sí. perdón, para eso está el budismo también, que de hecho tiene mucho de psicología desde hace ya El un par de budismo, milenios. no te llegué a escuchar. Y las terapias holísticas tienen que ver Sí, todas el con budismo. eso. Bien, claro. Lo que pasa es que dentro de la psicología no estaría el budismo, porque tiene más que ver con una religión o creencia. Es que el budismo en realidad no se usa como una psicología, sino que se usa como una consejería filosófica, Claro. más que como una psicología. Claro. Y con eso tiene muchas terapias. Igual la psicología utiliza hoy en día el mindfulness, que deriva del budismo. Sí, Bueno, pero el budismo también Sí, estudia es la mucho única la mente. terapia que aceptada por la ciencia, el mindfulness. bueno, por eso les digo, también ahí juegan lo que son los organismos que determinan también, de alguna manera, qué es considerado estudio psicológico y qué no, ¿no? Para eso están los colegios de psicólogos, ¿no? De los profesionales del arte de curar, se llaman a veces en algunas provincias, se llama el arte de curar, por ejemplo, a la psicología o a la psicopedagogía, ¿sí? Como distintas disciplinas, que están dentro de lo que se llama el arte de curar. Pero digo, los colegios de profesionales son los que delimitan qué es considerado dentro de los tratamientos psicológicos y qué no. Digo, esto no lo digo yo, Juan Sebastián, no te digo que el budismo, porque yo te digo yo, Silvana Medina, no. Digo, el colegio de psicólogos, si vos vas y decís, bueno, estoy buscando un psicólogo con formación en budismo, o que crean, y te van a decir que no. Te van a decir, o sea, puede haber, obviamente, pero no se va a plantar desde ahí para un tratamiento, ¿se entiende? No, profe, yo no lo digo como una creencia religiosa. El budismo tiene un montón de estudio de la mente que de hecho fue introducido en la psicología por Carl Jung, o Jung, creo que se dice, el discípulo de Freud. Sí. Bueno, fue uno de los primeros que metió en el conocimiento occidental un montón de conocimiento oriental que quizás acá es toda una novedad. Pero bueno, se enriqueció mucho la psicología con sus conocimientos. Si no lo vamos a considerar como una psicología, pero si uno se pone a leer, hay un montón. Sí, bueno, son distintas tradiciones. Son tradiciones también
que tienen que ver con regiones y con épocas también. Por eso te digo, no soy yo la que lo está diciendo, no soy nadie yo para decir qué es considerado psicológico y qué no. Yo estoy diciendo que, digo, por ejemplo, hablábamos la otra vez, la psicología social. Conozco mucha gente que está formada en la psicología social y sin embargo no está considerado dentro de la psicología. Lo hablaba una compañera que tiene formación, ¿no? Y si estudió la carrera de psicología social, las materias no son reconocidas, porque no es reconocido, digo, esto porque hay organismos que lo dicen, no estoy diciéndolo yo, ¿sí? Yo hago Entonces, ¿no pueden yoga, trabajar de eso? yo practico yoga y practico la meditación, y eso no es, digamos, no estaría dentro del tratamiento psicológico, pero sabemos que hace muy bien, ¿no? Cada uno encuentra también su camino, ¿no? No somos Entonces, nadie ¿no pueden para trabajar de censurar. eso o sí? ¿Cómo, Franco? ¿Pueden trabajar de eso, sí? ¿De eso qué? ¿De lo que estudian? ¿Sobre la psicología social te referís? Sí, sí. Sí, trabajan, lo que pasa es que no están dentro del colegio, del organismo que ¿Dentro de regula. una docencia? Lo que pasa es que Eso no su está título avalado, no no está está avalado, aceptado, no está, ¿cómo no decirlo? está Claro, certificado que sea una... por el sistema de los docentes. Claro, sí, no está Profe, considerado. Sí, Claro. volviendo a los autores que por ahí se nombraron, como sí. que cotidianamente se puede ver, o sea, se puede ver de cada uno de ellos situaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo lo de Pablo Ahí se te escucha cortado. ¿Pavlov y dijiste? lo que es el condicionamiento y demás. Sí, No sé si se aplica a Pablo. sí, sí. Condicionamiento ¿Se escucha? ¿Se clásico. escucha? No, Sí, ahí te se escuché. corta, parece. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Vio que, claro, que Sí, como que en nuestra vida cotidiana, de cada uno de estos autores, vemos que se ven situaciones, los niños y cuando están en el salón y el timbre del recreo, sí, o sí. nosotros y el semáforo. Vamos a tener muchísimos ejemplos en la escuela sobre cuestiones que tienen que ver con el conductismo, sí, lo vamos a ver, cómo se fue aplicando la educación y cómo también fue criticado por eso, ¿sí? Sí, obviamente que hay cuestiones que son muy actuales, que se siguen utilizando, que se siguen practicando, sí, obviamente. Juan Cruz había levantado la mano. Lo de los... Lilén, espérate que Juan Cruz había levantado la mano. Sí, profe, Perdón. No te preocupes. Decime. no, hace un rato les quería decir porque usted estaba diciendo un par de cosas y entre ellas dijo que los psicoanalistas siempre van a la historia, pero hay otros que se enfocan más en el ahora y Sí, lo entonces actual. me hace la duda, ¿no? Ajá. Si nosotros, el ser humano, cada quien, ¿no? Está construido por la historia, tanto individualmente como socialmente, o sea, si te pones a ver como argentino, como americano, como alguien del mundo, o como alguien en mi casa, siempre hay una historia, ¿no? Sí, bueno, ¿Eso pero decía Wundt o no? a veces es considerado y a veces no. Digo, yo hice esta comparación muy a lo bruto, muy exageradamente y muy salvajemente, ¿no? Esta comparación así, tómenlo así como lo estoy diciendo. Digo, el psicoanálisis clásico, de alguna manera, si uno hace un tratamiento psicoanalítico con un terapeuta con formación en psicoanálisis o con orientación psicoanalítica, digamos, en general lo que se piensa, lo que se sostiene es que para resolver cuestiones actuales debemos ir hacia el pasado, pero hacia el pasado, hacia la infancia, ¿sí? Hacia las primeras relaciones, ¿sí? Los Claro, primeros sí. objetos de amor, bueno. ¿Eso no decía Freud también? Claro, No, no Freud. sé bien cómo se llama. Sigmund Freud, sí. Sí, muy Claro. bien. Claro, como la raíz del problema. Eso es lo que consideran los psicoanalistas, por eso digo que no todas las terapias o no todos los tratamientos son para todas las personas. Digo, después está toda una corriente llamada neoconductista, tratamiento cognitivo-conductual, que lo que trabaja es lo actual con lo actual, no va hacia el pasado, no va a buscar la infancia de ese sujeto o sujeta que consulta, ¿sí? Bueno, entonces tiene otra orientación y otro enfoque,
¿Sí? Profe, Sí. ¿y a usted qué orientación le parece mejor? Es que eso depende de cada persona. A mí me encanta el psicoanálisis, me fascina, porque por momentos cuando leo algo, digo los actuales, las actuales psicoanalistas, mucha producción argentina, ¿sí? Silvia Bleichmar, por ejemplo, es una referente en el psicoanálisis que murió hace algunos años, y tiene una manera de decir tan poética que no lo encontré en otra teoría. Me parece que es muy, al hablar en términos de sufrimiento, al hablar en términos de subjetividad, a mí me resulta más cercano que otra teoría. Pero cada teoría tiene algo para aportar, sí, siempre. Esto es una cuestión totalmente personal, ¿sí? Pero básicamente la psicología también, más allá de todas las corrientes que tenga, es una ciencia y es lo que estudia, o sea, a través de la psicología y del psicoanálisis es lo que nos permite es no curarnos si tenemos un problema, un trauma o lo que sea, sino es cómo transitar esa situación a través de la conversación y a través de la que todo palabra. tiene que ver con todo. El Claro, o sea, viste psicoanálisis, que recién hablamos del diálogo y ¿no? sí. Es eso, es Pero el porque psicoanálisis es el que cura a través de la palabra. La vía claro, es la palabra. Pero el psicoanálisis, no otras Profe, teorías. ¿Sí? y en el no. aula, Por ahí la psicología, hay psicólogos que por ahí en una terapia, pues si tengo un problema, pues me va mal en el trabajo y por ahí es algo puntual que se soluciona con 2 o 3 sesiones y vos venís con una patología que por ahí de inseguridades y de cosas reprimidas que por ahí un psicólogo no hace la misma lectura, no escucha de la misma manera que a través del psicoanálisis. Lo que vos estás Son 2 diciendo, maneras de mirá, escuchar diferentes. vos estás hablando ya en términos que tienen que ver estrictamente con el psicoanálisis, que es algo reprimido. Los conductistas no hablan en términos de lo reprimido, por ejemplo. No. ¿Sí? Los psicoanalistas creen que existe un inconsciente, ¿sí? Que tiene expresiones que son, por ejemplo, los actos fallidos, los lapsus en el lenguaje, los sueños, ¿sí? Y se cree que la dirección de la cura es a través de la palabra, ¿sí? Hablan en términos de deseo, ¿sí? Otras teorías no hablan en términos de esto. Entonces, digo, si vos vas a elegir una terapia o un tratamiento, por ahí podés hacer una pregunta y decir, bueno, todos tienen, obviamente, formación en psicología. Todos y todas tienen que tener el título de psicólogo que habilite ese trabajo en consultorio, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué orientación tienen? Vos podés preguntar tranquilamente. Te pueden decir, bueno, yo tengo más bien una orientación más psicoanalítica, o más holística, o más neoconductista, no lo sé. ¿Sí? Y ahí, a partir Igual de todo ahí, se va a resume en enfocar. el sexo y la muerte. ¿Cómo? Todo se relaciona con el sexo y con la muerte. No lo sé. Todas las carencias que tenemos No puedo es hablar con la madre. porque sabemos que nos vamos a morir. No puedo hablar por todos y por todas, Gastón. El No lo sexo en sé. el sentido del deseo, no de Es que un tema de sexo físico, sino y cuando hablemos relacionado de con el deseo. psicoanálisis, no habla en términos de sexo, sino de sexualidad, en todo caso. Carlos quería decir algo. no, era preguntar que con respecto, está re buena la charla, pero a veces con respecto al aula, Ajá, yo no voy a ser psicólogo por hacer este curso, claro. entonces, No, yo ¿qué tampoco. herramientas me plantea como transitar esta materia? ¿Qué Que es la herramientas? que porque la otra vez vos nos preguntaste, ¿por qué la psicología Sí. en la formación de profesorado de educación musical? Y mi idea es que las herramientas que podamos tener, en realidad si le sucede algo a algún chico en el aula, tú llamás a asesoría, todos vienen, ¿no? Ujú. Pero también herramientas para poder trabajar ciertas situaciones, ¿no? Cuando hay un sobresalto, bueno, cómo tratar todo. Que también depende de la piel que tenga uno para trabajar en eso, ¿no? Forma a la persona y conforma a la persona, ¿no? Pero no sé, era mi pregunta, porque estamos hablando mucho de psicología y está re bueno, pero a veces porque por ejemplo yo leí los artículos y me pareció muy bueno Ujú. el punto de cómo nació la psicología, la parte de la parte fisiológica, la parte de la matemática. Ujú. Es muy interesante para plantearlo como ciencia, es decir, yo quiero que sea ciencia, entonces necesito plantear esto.
y Exacto. separarlo del misticismo y todo eso. Ujú. Pero bueno, a mí me Volvamos gustó a lo como lectura. docente. Entonces el tema es cómo lo aplico como docente, es decir, qué pautas me otorga, por decir así. Bien. Bueno, hay algo que de alguna manera responde o puede responderte lo que vos preguntás en el programa, que tiene que ver con la fundamentación. Y justamente en la fundamentación arranca con una pregunta que yo les hice a ustedes, ¿sí? Mucho antes de que puedan leer ese programa, que era para que no, digamos, no se sintieran condicionados o influenciados por eso que puedan llegar a leer en el programa. Pero la pregunta es, ¿por qué psicología general? Para la formación docente, ¿sí? Porque esto que yo les decía la vez pasada, que aparecen acá algunas preguntas con respecto a los tratamientos, y yo siempre hago hincapié y digo, y traigo de vuelta para pensar, ¿por qué psicología en la formación docente? No nos olvidemos que van a ser docentes, ¿sí? Y no cualquier docente, sino docente de música, ¿sí? Y gracias a Carlos que ahora otra vez nos ordena y nos trae a lo que nos convoca en esta clase de Zoom. Y justamente porque esta materia lo que te va a dar es algunas herramientas, algunos datos que tienen que ver con la historia de la psicología, ¿no? Ahora, orígenes y demás, y las distintas corrientes, para poder llegar a conocer medianamente algo de la complejidad del ser humano, ¿sí? Digamos, lo que podemos pasar en limpio, podemos decir, era, ¿qué es lo estrictamente humano? ¿Qué es lo que nos caracteriza como seres humanos? Podemos decir la complejidad. Y hablar en términos de complejidad no significa hablar en términos de complicación. No tiene que ver solamente con eso, ¿sí? Sino que tiene que ver con un paradigma que se llama paradigma de la complejidad. No sé si escucharon alguna vez nombrar a Morin, Edgar Morin, que es el que plantea esta teoría del paradigma de la complejidad, ¿sí? Que de alguna manera supera el paradigma de la simplicidad, que es esta cuestión de explicar todo causa-efecto, o que sea lineal la explicación, sino justamente pensar al ser humano como multicausal, digamos, los padecimientos humanos como multicausal, como una multidiversidad de causas y de variables que confluyen en el sufrimiento humano, ¿no? En este caso no vamos a hablar de sufrimiento, porque vamos a hablar de nuestros estudiantes, que sí pueden llegar a estar sufriendo alguna situación. Entonces, esta materia lo que les va a dar, o vamos a intentar que les dé, es algunas herramientas, algunos datos, como les decía, algunas ideas que plantearon estos autores, que no les interesaba la escuela, pero nosotros sí lo tomamos para poder pensar la escuela, para poder pensar todas las situaciones que surgen en la escuela, que, ¿no? Podemos pensar ahora, fíjense, empezamos hablando de la comunicación, los errores en la comunicación, bueno, eso tiene que ver con lo estrictamente humano, y eso tiene que ver también con la enseñanza, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo estoy explicando algo y creo que el otro o la otra lo entiende, porque yo busco que entienda esto que yo le estoy explicando y sin embargo no lo entiende? Entonces, ¿qué otra cosa tengo que hacer para que entienda? Y demás, ¿no? Que tiene que ver justamente con una comunicación, porque la enseñanza tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Pero no nos olvidemos que hay vínculos, ¿sí? Que hay lazos, que hay inconsciente también, porque eso lo vamos a ver, ¿sí? Que tanto el estudiante como el docente tenemos un inconsciente, ¿sí? Si es que creemos y nos paramos desde el lado del psicoanálisis, ¿no? Que tenemos distintos intereses, que hay relaciones de poder, y todo eso complejiza la situación educativa. Entonces la psicología, como una ciencia o como una disciplina que estudia el comportamiento humano, va a traernos algunos aportes para poder pensar esto. No sé si respondí tu pregunta, Carlos. Hice todo lo posible. Profe, Sí. con respecto a lo que él preguntó entonces, y lo que te explico, a ver si lo que yo entiendo, lo que nos aporta la psicología es para más que para una aplicación, para una mejor comprensión en cuanto a lo educacional sería lo que... Sí, o tener en cuenta, a ver, sí, otra cosa, Osvaldo, también tener en cuenta que cuando transmitimos, no transmitimos solamente conocimiento objetivo, puro, absoluto. No, ¿no? En ese, muchas ideologías también. bueno, en ese transmitir,
¿no? No solamente enseño un conocimiento, un saber, sino también mi relación con ese conocimiento y con ese saber. Entonces ya hay algo de lo subjetivo ahí. Entonces la psicología ahí tiene algo para decir. No podemos pararnos en un lugar diciendo yo soy totalmente objetivo o voy a intentar, porque somos humanos y humanas. Es como hablábamos la otra vez de lo político, ¿sí? De las relaciones de poder, de las asimetrías, de la jerarquía, ¿sí? De lo institucional que nos cruza, a ver, con sus reglas de juego. ¿Sí? Entonces todo eso, porque también hay una psicología institucional, todo eso, la psicología tiene algo para decir, por eso esta materia, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo, con los vínculos, bueno, la psicología tiene algo para decir, ¿sí? No está porque sí, no es un capricho que esté en el plan de estudios, y no es que yo quiera convencerlos o convencerlas de que es importante. Es una mirada, es un aporte, más que se suma a todos los otros aportes, ¿sí? Ustedes después considerarán si es importante o no, pero ese es el sentido de que esté presente en el diseño de la formación docente. ¿Sí? Vendría a ser como, si lo aplicamos a la parte específica musical, sí. Vendría a ser cuando se estudia, por decirlo así, la historia de la música de sus inicios, como por ejemplo desde los griegos, cómo fue evolucionando la estructura musical, etcétera, etcétera, hasta llegar a hoy en día, para poder comprender dónde estamos, digamos. Nosotros no vamos a enseñar eso en la escuela, pero es necesario comprenderlo, digamos, como músico sería. ¿De dónde nace? Primero como profe, primero como docente, después, esto es lo que entiendo yo, esto es lo que pienso yo, y ustedes me pueden decir no, no es así, y va a haber otros profes que le van a decir otra cosa. Yo creo que primero es pensar, vos como persona, que vas a ser un profe, o que estás camino a ser profe, ¿sí? Persona con todo lo que eso implica. Ser persona implica creencias, ideologías, posturas, expectativas, intereses, todo lo que implica una historia, obviamente, todos acá tenemos una historia. Algo podemos decir de esa historia, algo quedará como reprimido o guardado, según el psicoanálisis dirá, ¿sí? Y eso en el momento de la enseñanza aparece con todo. Uno cuando va a enseñar aparece con todo lo que es, ¿sí? Más allá de estos 4 años de formación, uno aparece con todo lo que es, con los miedos, con los traumas, con las, no sé, la falta o lo que crea que le falta, todo va a aparecer ahí en el aula. Entonces, esta materia lo que va a colaborar, y no sé si lo va a lograr, no lo sé, es tener un poco más de conciencia en esto, ¿sí? De que somos seres humanos, ¿no? Con todo lo que eso implica, con esa complejidad, ¿sí? Que vamos a enseñar o vamos a intentar transmitir algo, y nos vamos a encontrar con otro y con otra que también pertenece a lo humano, ¿no? Y que por ahí nos va a hacer, nos puede decir, no quiero aprender esto que traes vos, no me interesa, ¿no? Y bueno, ahí hay que ponerse a pensar qué estrategias pongo en juego, ¿sí? Para poder transmitirle, algunos dirán desde la pasión, otros dirán desde la excelencia, otros dirán desde la conducta, desde la disciplina, no lo sé, son decisiones que tomarán ustedes en el aula, ¿sí? Ahí estará la didáctica también, ¿no? Con sus herramientas para poder pensar esas estrategias, pero la psicología está ahí presente, ¿sí? Está presente en tanto que vos vas a ingresar al aula, o al Zoom, o al WhatsApp, todo humano, con todas nuestras contradicciones, ¿sí? Claro, es por eso, ¿sí? Y demás. es por eso que una clase magistral no garantiza un aprendizaje. No, pleno. Por supuesto que no. Y algunos sí lo creen, ojo. Hay gente que sí cree, ¿eh? Hay gente que cree que habiendo estudiado 20 años sobre un tema en especial, específico, ustedes no tienen nada que decir y tienen que escuchar lo que yo digo porque soy yo la que está formada, soy yo la que tiene el saber y ustedes no dicen nada. Eso es una posición y una decisión que tiene que ver con una teoría del aprendizaje, que ya veremos cuál será.
no tan pura, ¿no? Porque no aparece. Ahí es cuando también se empieza a discutir ¿Cómo, Gastón? Ahí también es cuando se empieza cuando se da lugar el tema de la experiencia, que por ahí la experiencia es una garantía del saber. Sí, bueno. Sino que es algo siempre que está en construcción, en permanente construcción. Bueno, pero eso justamente que estás diciendo tiene que ver con una posición determinada. No todos los profes, no todos los docentes creen que se construye el conocimiento. A veces lo dicen, a veces dicen yo soy constructivista y defienden a Piaget y a Vygotsky, y sin embargo en el aula no lo hacen, no lo practican. Esas incoherencias las padece el estudiante y la estudiante, porque lo ve, lo vemos o no, nos damos cuenta. ¿Cómo? Acá me está diciendo una cosa que tiene que ver con lo políticamente correcto y sin embargo está haciendo otra cosa, que no es ético para nada, por ejemplo. Sí. ¿Cómo sería eso, profe? No entendí muy bien. Lo último. Ya eso me olvidé. Constructivista. Eso del profe que dice que es constructivista. El constructivismo es una teoría que vamos a ver. Ustedes quieren ver todo en una sola clase, es imposible. Chicos, sí, por favor. Vamos y venimos, me están volviendo loco. Andamiaje. Yo tampoco quiero que esto sea un misterio, ¿no? Porque algo les tengo que contar, pero al mismo tiempo algo tengo que guardar para que se entusiasmen y sigan todos los lunes acá. Pero el constructivismo, sí, paso a paso, tranqui. El constructivismo lo vamos a ver como teoría del aprendizaje, con Piaget a la cabeza, lo vamos a ver a Vygotsky también, ¿sí? Un psicólogo ruso, muy interesante sus ideas, ¿sí? Que fue rescatado sus ideas mucho tiempo después que murió, ¿sí? Pero digo, tiene que ver con esto de la construcción del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no lo tengo yo, no lo porta alguien, sino que en todo caso lo construimos con las discusiones, con situaciones problemáticas, ¿sí? Con debates, con intercambios, pero no lo tiene alguien, no lo porta alguien, no lo tiene el docente. En todo caso está y hay que construirlo. En todo caso el docente puede traer una propuesta, pero también se enriquece con la mirada de los estudiantes y las estudiantes. ¿Sí? Es pensar que yo aprendo con mis estudiantes. De los estudiantes. Sí. Claro. ¿Eso es psicología genética? Tiene ese nombre, puede tener ese nombre, puede tener constructivismo, puede tener como nombre epistemología genética también. Jean Piaget. Es lo mismo, ok. Jean Piaget. Después lo vamos a ver. ¿Por qué epistemología genética? ¿Por qué psicología genética? ¿Por qué es constructivismo? ¿Sí? Pero no puedo decir todo tan rápido. Tengo que un poder de síntesis. No sé. No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Lo que acaba de decir recién, a ver si lo entendí bien, eso se ve entonces, por ejemplo, en todas las clases o grupos que se juntan siempre, porque alguien tira un tema y de ahí, bueno, se va armando todo, todos tiran diferentes ideas, hasta que, bueno, quizás el profesor que sabe un poco más nos saca la duda de eso. Pero todos en general aprenden de cada duda de cada uno. Sí, sí, pero no todos creen en eso que estamos diciendo ahora, ¿se entiende? No todos sostienen o no todos se paran desde ese lugar. Y hay otros que se paran desde ese lugar, desde el discurso, pero en la práctica no lo hacen. Eso estoy diciendo yo, ¿sí? Porque, digamos, cuando uno lee todas las teorías va a decir, yo quiero ser constructivista, porque son como los buenos de la película, porque son los que piensan en los estudiantes, por todo lo bueno que tienen. Yo no quiero ser conductista porque parecen siempre los malos. Aparecen como los malos, pero según cómo yo lo planteo, yo puedo plantear a los conductistas como los malos y a los constructivistas como los buenos, pero yo les aclaro ahora, en lo personal, como preguntó Paulina, a mí me gusta y me interesa el psicoanálisis, a mí me interpela personalmente y se los digo, pero no les estoy diciendo, es lo único, lo mejor del mundo y no les cuento lo demás, porque entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy totalmente siendo autoritaria, ¿no? Estoy haciendo un recorte y ustedes no saben que estoy haciendo ese recorte,
Y si no van a recorrer por ustedes solos, ustedes solas, van a creer realmente lo que les estoy diciendo. Por eso el cuidado que uno tiene que tener, y en todo caso, tener claro dónde está parado, sentado o acostado o no sé qué. ¿Sí? ¿Desde qué lugar me planteo como docente? Por eso está Por eso bueno. hoy, Sí. no, que se me hace, que por eso es que yo que hoy hay muchas corrientes y como que siempre se ven fragmentos de cada una. No es que hay una sola y que esa va a ser la que va a regir el aula o la que va a regir el sistema, ¿no? En nuestra vida cotidiana, se ven muchas situaciones conductistas, muchas situaciones constructivistas, se ven porque... Sí, pero mira, Osvaldo, pausa. Las situaciones no son constructivistas o conductistas. perdón. Sí, sí. Vos las lees desde ese lugar. En todo caso, vos podés pararte ahí y decir, yo desde el conductismo podría decir tal cosa, desde el constructivismo puedo decir tal otra. Las situaciones son situaciones, son. Yo me pongo los anteojos del conductismo, me pongo los anteojos del constructivismo, de la Gestalt o de lo que sea, y digo algo sobre esa situación. Pero lo digo desde esos anteojos que me pongo. ¿Sí? Las situaciones no son por sí solas. Esto que les decía la otra vez, no sé si acá o en didáctica, cuando uno hace un informe sobre un estudiante, ¿sí? ¿Desde qué lugar digo lo que digo de ese estudiante? ¿Me estoy poniendo los anteojos de qué? De adulto primero. Estoy diciendo, desde el lugar de adulto, miro a ese niño, a esa niña lo que hace. Entonces, no solo describo, sino encima le pongo nombre, lo etiqueto, lo rotulo a eso que hace. Por eso el cuidado que hay que tener. Pero ser consciente, no tener miedo, sino ser consciente que lo que digo y lo que miro y cómo lo miro es desde un lugar. Y ese lugar se construye leyendo teorías. ¿Sí? Obviamente, yendo a la práctica y ver si la práctica me dice sí, me confirma esa teoría, o me dice no, no es por ahí. Porque para eso está la práctica también. De alguna manera me va a confirmar la teoría, o me la tira abajo, ¿sí? O me enriquece esa teoría, ¿sí? No son verdades absolutas. No son verdades absolutas las teorías, ¿sí? Son justamente teorías, son discursos, son construcciones conceptuales, metodológicas, que algunas personas pensaron, ¿sí? En ciertas épocas que no son las nuestras, porque estamos en otra época, ¿sí? Con otros intereses. Entonces tengan en cuenta esto en general. Wundt, por ejemplo, no es que dijo voy a armar el primer laboratorio de psicología para que los y las estudiantes de la escuela de música en el año 2021 hablen de mí, y no, le interesaba otra cosa, estaba en su época, ¿sí? Nosotros desde esta época, que le podemos decir posmodernista o no, porque eso también se puede discutir, desde acá miramos hacia allá, y hacia allá digo el pasado, ¿no? Y en todo caso resignificamos todo ese recorrido de la psicología, ¿sí? Pero las situaciones son, yo le voy a poner nombre desde algún lugar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. No hay mejores lugares o no hay jerarquía de lugares. Hay lugares. Lugares digo en cuanto a posicionamientos teóricos, ¿sí? El constructivismo no es mejor que el conductismo. No, cada uno hizo su aporte. Yo en todo caso podré decidir desde dónde me paro, pero nunca va a ser puro ese lugar. Va a haber un poco de todo. ¿Se entiende? Voy a poder tomar herramientas de las distintas corrientes y de las distintas teorías. Para eso está esta materia. ¿Sí? Para y a la vez, un pequeño recorrido. Sí. Todos estos que estudiaban la psicología, de todos las personas que estamos viendo, también es como que tenían su influencia y nada Obvio. más. O sea, Claro. Hasta ahí, y digamos, incluso pueden llegar a tener menos que nosotros si quisiéramos, porque nosotros estamos ahora en lo más futuro que conocemos. Sí, es el futuro, no, el futuro ya llegó, dice Patricio Claro, Rey. sí, obvio. ¿Llegó o no llegó? No sé, somos el futuro. Bueno, discusiones, todas discusiones. Menos de un minuto se va a cortar. Nos vemos el lunes que viene y seguimos con la historia de la psicología, los orígenes. No sumo más textos, no hay que entregar nada.